Buenos días, hermanos. Vamos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Juntitos? No, acérquense más, ¿cierto? Estén ahí juntitos. Bueno, hoy día nos toca el capítulo 15. Abra su Biblia, Génesis 15. Es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Si entiendes bien este capítulo, entenderás casi que la totalidad del Antiguo Testamento. Si no entiendes ese capítulo, no tienes idea de lo que habla el Antiguo Testamento. Por eso es así de importante, ¿cierto? Vamos a hacer esa lectura. Génesis 15. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser su heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será su descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia. Además dijo: yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó: mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pinchón de paloma. Abraham llevó todos esos animales y los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapina comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en profundo sueño, y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra ajena o extranjera, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso, cayó la noche, y aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmoeos, de los hititas, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los gergaseos y los jebuseos. ¿Qué tiene que ver um, el Señor de los Anillos, el feriado de 21 de mayo y el texto que acabamos de leer? ¿Qué tiene que ver el Señor de los Anillos, el feriado 21 de mayo y el texto que acabamos de leer? De eso vamos a hablar hoy día. Todos esos 3 elementos tienen algo en común, que es algo conocido como viaje del héroe, o también mito fundacional. Viaje del héroe es una historia que nosotros vemos en muchísimas películas. Muestra un héroe improbable que se lanza en un viaje que se le ha impuesto, y por el camino hace algunos aliados, algunos enemigos, se enamora. Al principio parece que va a perder, pero con el tiempo se va haciendo más sabio y al final logra su meta histórica. Vemos eso en El Señor de los Anillos con Frodo. Vemos en el Hombre Araña, ¿cierto? Un adolescente bajo perfil que de repente es un salvador de la gente.
El viaje del héroe es utilizado en la narrativa para generar en nosotros ese peregrinaje emocionante de un héroe improbable. Vemos eso también de cierta manera el 21 de mayo. ¿Qué se celebra el 21 de mayo? El 21 de mayo se celebra ahí el Día de las Glorias Navales, pero mayormente se celebra a un personaje, a Arturo Prat, ¿cierto? Arturo Prat es conocido y reconocido como aquel que valientemente luchando por su pueblo se lanzó contra los enemigos en una batalla que no podía ganar y murió defendiendo su puesto. Incluso hay una cita del capitán enemigo peruano que dice lo siguiente: el valiente comandante de la Esmeralda murió como un héroe en la cubierta de este buque. Esos son los enemigos diciendo de su valentía. Hasta hoy día se celebra con monumentos, con un feriado irrenunciable, tan importante que hasta hace poco era el día de la cuenta presidencial. Héroe nacional. El viaje del héroe de Arturo Prat fue distinto del Frodo, pero la historia que se cuenta para inspirar también a la gente sobre esa trayectoria. ¿Y qué tiene que ver todo eso, todo ese heroísmo, con ese texto? Primero, mucha gente imagina a Abraham como un héroe, pero ¿por qué nos encanta tanto la idea de héroes? Si usted lleva a su hijo ahí al café a jugar, va a encontrar un montón de ropitas, ¿no? Los disfraces, pero son de personajes no meramente cualquiera, son personajes icónicos y muchos de ellos son héroes. Nos encantan las historias de los héroes, sobre todo aquellas de superación, porque nos da esperanza, porque sirve para nosotros, que somos personas comunes y corrientes, personas ordinarias, imaginar que en los problemas ordinarios de nuestras vidas, nosotros también podemos superarlos. Por eso es tan así como cautivante. También son historias de inspiración que da al pueblo esperanzas. ¿Por qué se celebra con monumentos, con feriados, a los héroes nacionales? También para decir a la gente, eso es lo que somos. Tanto el 18 como el 21 de mayo son las dos ocasiones donde el chileno se siente más chileno, ¿cierto? Una porque es feriado, otra porque, ¿cierto?, se celebra algo que es parte de la identidad del pueblo. Entonces, los héroes, ellos reúnen alrededor de sí una identidad comunitaria. Y nosotros vemos en Abraham, aquí, en una persona, una identidad comunitaria. Cuando vemos a Abraham en ese texto, vemos a todo el pueblo. Aquí el Génesis 15, podemos decir que es entre comillas, el mito fundacional. No es un mito, es un relato histórico, pero la expresión mito fundacional es un término que se ocupa en la antropología para describir relatos del pasado que explican cómo una comunidad, como un pueblo es hoy día. Y aquí tenemos una explicación del pasado sobre todo lo que el pueblo es. Y tenemos que entender que cuando Moisés escribió esto y cuando los primeros lectores leyeron esto, ellos eran ese mismo pueblo que había salido de Egipto. Ellos ya vivieron todo lo que el texto dice aquí. Ellos iban a entrar en la tierra. Moisés estaba diciendo, ¿por qué nosotros podemos conquistar esa tierra? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién es nuestro Dios y por qué somos así? Moisés estaba educando al pueblo en eso. ¿Cómo? Recordándoles a ellos el evento en el cual Dios fundó al pueblo de Israel, por decirlo de una manera. Ese es ese capítulo. Esa historia es importante porque el pueblo aquí con esa historia iba a entender por qué debieran ellos avanzar contra la tierra de los girgaseos, de los jebuseos, de toda esa gente que vivía ahí. Porque ellos estaban ahí
siendo animados por Moisés y por Josué a conquistar esa tierra. ¿Quién dijo que ellos tenían derecho a esa tierra? El texto aquí explica, aquí recién explicó por qué. Y por eso mismo, el texto está aquí dando al pueblo algo que ellos necesitan: propósito y orientación. Y más, ¿qué es lo que qué es lo que Dios demanda del pueblo? Fe. Crean en mí, porque yo sé lo que estoy haciendo. Eso es lo que dice el Señor. El texto comienza con las palabras: después de esto, ¿qué? ¿Usted se acuerda de lo que predicamos semana pasada? Capítulo 14, ¿cierto? Es una continuación de esto. Hubo una batalla, para resumir, ¿no es cierto? Hubo una batalla de 4 reyes del oriente con los 5 reyes del Valle del Jordán, y entre medio estaba el sobrino de Abraham, Lot, que se fue con todos los pueblos que fueron llevados por los pueblos del oriente. Abraham entonces junta sus cabros ahí en su casa, todos sus siervos, los más fuertes, más algunos amigos, y lucha contra esos 4 reyes, gana de ellos y trae de vuelta a todo el pueblo y todos los bienes que había sido llevado. Fue después de eso bendecido por Melquisedec. El rey de Sodoma quiso sacar provecho de ello, pero Abraham no le hizo caso y no quedó con nada de él. Y entonces después de eso viene ese texto. Y es interesante porque el texto comienza después de todos esos eventos con Abraham escuchando a Dios. Es Dios quien aparece a Abraham, no es Abraham que busca a Dios. Aquí ese texto es importante, hermanos, porque en ese capítulo podemos entender cómo Dios pone de forma explícita su propósito para el pueblo de Israel y por consecuencia para nosotros. Es un mito fundacional no solamente para el pueblo de Israel, pero ese texto explica la relación de Dios con su iglesia. Ese texto podemos dividir en 2 partes. Hay 2 partes donde Dios habla. La primera parte, los versículos de 1 a 6, donde habla a Abraham y le promete un hijo. Y la segunda parte le promete tierra. Son 2 cosas muy importantes, ¿cierto? Y tenemos que entender en ese texto que Dios es quien toma la iniciativa. Por eso tenemos 3 partes claras en ese texto. La primera parte es que en todos los mitos fundacionales tenemos la figura del héroe. Frodo, el propio Arturo Prat, como mencionamos aquí, el propio Spider-Man, el Iron Man, o sea, tenemos el personaje, y es el personaje el que lucha, que vence, que es el héroe. Uno puede leer la historia y decir, entonces Abraham es nuestro héroe. No tanto así. Dios describe la historia, Dios nos muestra y se revela en la historia, mostrando que en realidad el héroe es Él. Él es el personaje principal. Porque si el héroe es la persona que va y que te libra, que tiene poderes, que tiene fuerza, habilidades, y que te libra de una circunstancia, ¿quién está haciendo eso aquí? Es Dios. Abraham, él está participando de este proceso, pero él no es el que determinantemente transforma las cosas. Entonces Dios aquí es el héroe principal, y en todo el texto aquí es una iniciativa de Dios, porque el texto dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham. Es la primera vez que esa expresión aparece en el Antiguo Testamento, porque antes no habían profetas. Aquí probablemente ese texto se relaciona con otro en el cual menciona a Abraham como un profeta. ¿Qué es lo que es el profeta? Profeta es la persona que escucha la palabra de Dios y transmite a otros. Aquí Dios está relacionándose con Abraham de una forma profética. O sea, Dios viene y habla a Abraham. Y es interesante porque aquí Dios está identificándose a Abraham. Dice, primeramente dice, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo. Esas palabras son muy importantes, porque Dios, después de los eventos de la batalla, donde Abraham luchó y se devolvió sin nada, ¿cierto? Más que nada con el cansancio y con el sentir de haber cumplido su deber, el Señor va, se le aparece y dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Esas palabras son importantes porque primeramente
La idea de no tengas miedo se refiere a que no solamente no tengas miedo con relación a lo que va a venir o de la visión que él estaba teniendo, sino que apuntaba hacia la confianza que él podía tener en Dios con relación a todo lo futuro. Pero también dice, yo soy tu escudo. El escudo solo es necesario cuando uno está en la batalla, ¿cierto? Claramente tenemos aquí a Abraham, así como Frodo en la mitad de la jornada, sin saber cómo iba a terminar esa historia, sin tener los recursos para administrar sus expectativas. Tenemos aquí a este Abraham sin saber hacia dónde ir exactamente, qué hacer. Y Dios dice, no se preocupe, yo te voy a proteger mientras tú sigas avanzando. Y eso sí, eso es importante la idea aquí. Alguien que protege al guerrero. Es interesante porque la palabra que Dios utiliza aquí, escudo, hace un eco con la palabra que Melquisedec utilizó. Son palabras de la misma categoría, utilizan la misma raíz para decir que el Señor entregó sus enemigos en tus manos. Esa misma palabra Dios utiliza. Yo soy el que te protege. Aquel que te entregó los enemigos, aquel que te dio la victoria, soy yo. Confía en mí. Y lo que dice el texto es que Dios consola y anima a Abraham. Abraham entonces es el escogido. Dios confirma esto. Y por medio de ese ánimo, Él está también consolando a nosotros. Pero Abraham responde, Señor, porque Él dice, muy grande será tu recompensa. Haciendo una referencia a lo que Abraham había perdido, la recompensa por haber luchado y ganado la batalla. El Señor viene, no se preocupe Abraham, tu recompensa será grande. Esa recompensa que el rey de Sodoma mezquinamente se quedó, eso no es nada. Pero ahí Abraham le responde al Señor, Señor, ¿cómo? ¿De qué me sirve estas cosas si yo no tengo un heredero? No es que Abraham estaba poniéndose así como que pesado con Dios o incrédulo. Hemos dicho que Abraham partió de su tierra, Ur de los Caldeos, a los 75 años. Su esposa debiera tener probablemente unos 60, ¿cierto? No tenían hijos. Y él sabía que por su edad avanzada estaba más difícil. Entonces era una pregunta natural. Y él expresa al Señor las inquietudes de su corazón. Señor, pero ¿y qué onda esto? ¿Cómo va a ser? Y él dice, hasta el momento el plan es que cuando me muera, mis bienes quedan para mi asistente principal, podemos decir así, que era el siervo, que era el gerente de la casa, porque no tenía herederos. Y es ahí donde Dios revela a Abraham su plan, y es hermoso eso. Dios como personaje central de esa historia, él confirma, hace a su pueblo sus promesas, demandando del pueblo nada más que creer en él. Pero mira, aquí tenemos a Dios como personaje central en esa historia. Y en esa historia, Él nos desafía primeramente a entender que no es o no somos nosotros quien cambiamos nuestro destino. No somos nosotros los héroes de nuestra propia vida. Es Dios ese personaje principal. Y Él nos conduce a la historia que Él está transformando. Y Dios como héroe de la redención, aquí en esta historia, como centro de la redención, aquí en esa historia, apunta también a Cristo. Porque cuando Él menciona un heredero de Abraham, el heredero prometido, hace una referencia indirecta al mismo Cristo, mostrando que Dios, el Padre, era tanto aquel que elabora el plan, como aquel que también lo ejecuta en Cristo. Él era el inicio y el final. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis sobre Jesús? Jesús mismo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final, el que comienza y que termina. Dios es el héroe de la historia. Es así como debemos entender nuestras vidas.
La vida que vivo es la vida de Dios en mí. Pero también en esa historia vemos otros dos elementos. Además de Dios como era, vemos la idea de pueblo. Abraham cuestiona al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿De qué sirve todo eso si no tengo heredero? Pero esa queja era una expresión más bien de su fe que de su duda. ¿Por qué? Porque él cobra al Señor lo que el Señor le prometió. Señor, tú me dijiste que iba a tener hijos, pero hasta el momento nada. ¿Y qué onda? Él creyó en la promesa. De no haber creído en la promesa, él no se hubiera preocupado con eso y había entregado sus planes a otros destinos. O sea, habían buscado otros hijos, qué sé yo. Pero él creyendo en la promesa dice, Señor, ¿y esa promesa? ¿Y qué onda con eso? Por lo tanto, aquí el cuestionamiento no tiene base en la incredulidad, sino que en la fe. Porque fe permite la duda. Fe permite la duda. ¿Por qué permite la duda? Porque Abraham podía creer perfectamente en Dios sin saber cómo Dios iba a ejecutar su promesa. Duda es no saber. Y Dios muchas veces nos envía a vivir en obediencia y también con dudas. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé cómo va a ser. Lo único que sé es que el Señor va conmigo. Y es eso lo que Dios muestra acá. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a Dios prometiendo a Abraham, mira la promesa, el heredero suyo no será Eliezer, sino que será tu propio hijo. Y luego, mira qué hermoso. El Señor lo lleva hacia afuera de la carpa donde él estaba durmiendo. Era de noche probablemente. El Señor lo lleva hacia afuera y dice, mira las estrellas. De repente para el que vive en Santiago, en algunas partes de allí, es como, no veo ni una estrella. Pero imaginemos, ¿no? Aquí debiera haber un cielo bastante iluminado en esa noche. Mira las estrellas. Mira lo hermoso de la promesa de Dios. Si es que las puedes contar. Así de numerosa será su descendencia. Es claro que Dios estaba hablando aquí de la descendencia biológica, en primer lugar, del pueblo de Israel. Pero usted se va a preguntar, ¿pero cuántos judíos habrá en el mundo? ¿Cierto? ¿De qué está hablando Dios? Dios estaba hablando aquí lo mismo que Jesús habla en el Nuevo Testamento. Todo aquel que cree en el Hijo es hijo de Abraham. Dios estaba hablando aquí en esa noche de nosotros, de la multitud de todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. En esa noche, Abraham creyó que el plan de Dios para su pueblo, la iglesia, funcionaría. Hermanos, eso es importantísimo. Es importantísimo entender la idea de pueblo en la Biblia. Porque todo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo. Y llega el Nuevo Testamento, parece que esa historia como que se pierde, ahora no es un pueblo, es solamente la iglesia. Es el mismo pueblo. ¿Por qué la idea de pueblo es tan importante? Porque la verdadera historia de Dios con la humanidad no se da en una relación individual. Dios de hecho creó a Adán y Adán estaba solito y Dios dijo, todo está maravilloso menos eso. Y entonces Dios al crear la mujer, no solamente creó el matrimonio, al crear la mujer, Dios creó un pueblo. Porque potencialmente ahí estaba todo el pueblo. Dios creó a un pueblo. Y Dios se relaciona con un pueblo. Cuando Dios llama a Abraham, Dios hace una promesa a Abraham de que por medio de él formaría un pueblo. Y él hizo un pacto con un pueblo, no con una persona. Nuestro individualismo contemporáneo nos hace querer vivir mi vida espiritual yo con Dios solito. Eso es imposible. Dios no se relaciona así. Dios se relaciona con su pueblo. Tenemos que entender que mi fe es esencialmente comunitaria. Una fe individualista no es una fe cristiana. Por eso ese texto es tan importante. Y entonces el Señor promete acá formar un pueblo. Y la idea del pueblo generaba la idea de que por imaginar un pueblo,
una comunidad grande de personas, una multitud como el Señor menciona, da la idea de que ese plan era al mismo tiempo imposible y poderoso. Imposible porque era un anciano con una esposa anciana que eran incapaces de tener hijos. Y ese es el plan de Dios. Pero al mismo tiempo es poderoso, porque la idea de un pueblo innumerable sugiere que poder. Si hay mucha gente, hay muchas cabezas, hay mucha plata, hay un potencial enorme. Las naciones más ricas del mundo, o las más poderosas al menos, son las que tienen una mayor cantidad de personas. Porque si van a la batalla, ya en esa época, si van a la batalla tienen más soldados, o tienen mejores recursos para financiar a la lucha contra las demás naciones, para protegerse. Pero una gran nación implica también hay mucha comida, hay mucha infraestructura, hay mucha riqueza. Lo que Dios estaba prometiendo a Abraham aquí es la idea de que Él estaba formando por medio de Abraham un pueblo poderoso por ser un pueblo grande. Pero es interesante porque es exactamente esa comprensión de pueblo que Dios quiere que nosotros abracemos cuando creemos en Jesús. Porque en Juan dice que aquellos que creen en el nombre del Hijo, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios presupone el ingreso en una familia, en un pueblo. Y todo lo que Dios demanda de nosotros es que para pertenecer a esa familia tengamos fe. ¿Qué es lo que dice el texto? Hermosísimos versículos 5 y 6, o 4 a 6, ¿cierto? Abraham, versículo 6, creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Abraham creyó. Abraham creyó cuando no habían pruebas. Abraham creyó cuando no habían así como adelanto. Porque incluso para cualquier negocio, si queremos hacer una obra aquí, ¿cómo funciona? Damos un pie y vamos, ¿cierto?, avanzando. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó que el Señor dijo, Abraham, la garantía soy yo. La garantía soy yo. La garantía es mi palabra. Nosotros sabemos que si vamos a confiar en la palabra de repente de un profesional por ahí, que dice, no, confía en mi palabra nomás. No es muy sabio hacer esto, ¿no? Es siempre importante tener ahí algo que compruebe la transacción, algo que me dé alguna seguridad de que la otra parte va a cumplir con su parte, qué sé yo. Aquí el Señor dijo, la garantía soy yo. Y solo creyendo en la palabra de Dios y nada más, Abraham creyó. Y por creer, Abraham descansó en esa esperanza. Por creer, Abraham tranquilizó su corazón. Por creer, Abraham reordenó sus objetivos en la vida. Por creer, Abraham estaba seguro de que él iba a tener un hijo biológico. Abraham no sabía cómo, Dios no le explicó cómo ni cuándo. Hermanos, pasaron casi 20 años de este evento para que naciera su hijo. No fue como aquí la próxima semana, Abraham. El próximo año sí o sí. 20 años de un hombre y una mujer que ya estaban viejos y que envejecieron más. Pero Abraham creyó. Y es hermoso porque la Biblia dice, el autor bíblico aquí explicando para nosotros, la justicia, Dios imputó esa fe como justicia. No fue algo que Abraham hiciera, no fue una actitud de obediencia o de sacrificio, es simplemente la fe. Y es hermoso porque no son las obras que garantizaron a Abraham esa justicia, sino que su fe. El pueblo que Dios forma no es de los que lograron su aprobación por su buen comportamiento.
Yo no me conquisté el derecho de ser parte de la familia de Jesús o del pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios, yo tengo que creer que Dios es Dios, que Dios es grande, que Dios, Él es el héroe de la historia y es Él quien está transformando y restaurando todas las cosas. Creer en Él es suficiente. Creer que Él, en Jesús, está reordenando la historia. Eso es fe. Y eso es todo lo que Dios exige. Cree. Porque aquel que cree obedece. Aquel que cree sigue. Aquel que cree se somete a la voluntad de Dios. Porque se somete consciente de que eso es lo mejor que uno podría hacer. Todo lo que Dios demanda es que creamos en Él. Creamos que Él es quien dice ser. Y todo lo que Él promete es real. Eso es ser parte del pueblo de Dios. Ese es ser creyente. Pero también la última parte de ese texto tiene que ver con la tierra. En los versículos 7 en adelante, el Señor sigue hablando a Abraham. El Señor dijo, interesante porque después de eso, dijo el Señor, además, no solamente les voy a hacer un pueblo, pero tengo otra promesa para ti. Dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y ahí vemos la segunda pregunta de Abraham. Señor, mira, yo no te pedí nada. Yo estaba tranquilita en mi casa, ¿cierto? Yo no te pedí nada. Y me dijiste que iba a dar esa tierra. Pero como que está ocupada, ¿no? Hay gente acá. La veo difícil. No sé, Señor, ¿qué onda eso? Lo del hijo, ya, un milagro, es poco probable, pero cierto. Pero conquistar la tierra parece igualmente complicado, pero involucra mucho más gente. Porque la del hijo, yo con mi esposa la arreglamos y usted ahí hace su magia y entre los tres, ¿no es cierto? Nos arreglamos. Pero hay un montón de gente acá, naciones, pueblos, y está complicada la cosa, ¿cierto? Y aquí es donde el Señor se manifiesta. Abraham, el plan es mío. Yo fui el que inventó ese plan. Yo fui el que te saqué de tu ciudad allá en Ur de los Caldeos. Yo fui el que te traje acá. Yo que te prometí una tierra. Y yo te estoy confirmando. Yo te daré esa tierra. ¿Por qué la tierra es importante? Imagínense aquí la vida de Abraham en ese momento. Era un contingente de más de 500 personas. Animales, familiares, siervos. Era un montón de gente, era bien complicado. Pero ¿por qué la tierra es importante? Nuestra mentalidad contemporánea imagina tierra como parcela en el campo, ¿no? Pero podemos imaginar la importancia que tiene tu casa para ti. ¿Qué tan importante es la vivienda? Porque la vivienda es donde tengo seguridad, donde me siento protegido, donde se están guardando mis memorias, donde yo puedo llegar a mi casa, poner ahí las chanclas y echarme en el sofá y ser quien soy y descansar y me siento protegido, me abriga en el frío, me permite relajar con mis amigos, con mi familia en el verano. Mi tierra es mi dominio, es mi identidad. Pero más que eso, pensemos en tierra para un pueblo. La importancia que tiene para Chile el minerio, por ejemplo. La importancia que tiene para Chile la cordillera y el mar, para todas las cosas que nosotros producimos. El territorio es importante porque da a un pueblo capacidad de desarrollarse, de crecer. El territorio es muy importante, sobre todo para ellos aquí en ese contexto en el cual tener tierra era tener agua. Tener tierra era tener dónde plantar, dónde alimentar sus animales. Tierra era sinónimo de sobrevivencia. Tierra era sinónimo de vida. Porque cuando pensamos en la casa, pero abrimos la llave y sale agua mágicamente, ¿cierto? Abrimos el refri,
mágicamente las cosas llegaron ahí. ¡Tran! O a los más bendecidos, tienen el trabajo nomás de sentar a la mesa y mágicamente un plato se te aparece, un plato en tu mano, ¿cierto? Sabemos que no es así, hay que plantar, hay que trabajar, hay que comprar, hay que construir. Para eso se necesita la tierra, tierra es vida. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Al decir que te voy a dar una tierra, no es una cuestión así meramente política, de territorios, de límites. Te voy a dar la seguridad de que puedas vivir bien. Y por dar tierra, daré todo lo que necesites. Y eso es lo que Dios dice aquí a Abraham. Ahora, ¿qué garantía tendré yo de eso? Y eso es importante porque Abraham pregunta, Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Parece nuevamente que Abraham estaba dudando. En el capítulo donde Abraham se luce como el padre de la fe, él cuestiona a Dios dos veces. Entonces parece raro, ¿no? Pero ese cuestionamiento no es producto de su incredulidad, es producto exactamente de esa creencia. Por creer, él quiere saber, ya, entonces, qué bien. Y qué adelanto puedo tener de eso. ¿Qué garantía tengo que yo voy a poseer todo eso? Así que Dios establece con Abraham un pacto. Para nosotros suena muy raro, pero básicamente lo que Dios estaba haciendo para los años contemporáneos era, Abraham, vamos a la notaría, voy a firmar un contrato. En ese contrato yo me obligo a un montón de cosas, pero hay un detalle aquí. Ese contrato tiene a ti como beneficiario, yo como el que se obliga, pero en ese contrato lo firmo solamente yo, no tú. Voluntariamente, yo me someto a ese pacto. Ese pacto para nosotros suele muy raro, pero era algo común en el pueblo, en los pueblos del antaño, ¿no? En aquella época. Dios orienta a Abraham a hacer eso. Primeramente, Dios induce a Abraham a su presencia. La idea de que Abraham se durmió, oscureció, era como la marca de la presencia de Dios. Era un evento solemne, donde el peso de la gloria de Dios estaba ahí en ese momento de una forma más solemne, como de una oscuridad que vino sobre Abraham en la noche. Y ahí entonces Dios dice que Él preparara los animales. ¿Qué hacían los pueblos? Ellos partían un animal al medio. Parece bastante grotesco para nosotros, pero póngase en la época, ¿no? Partían el animal al medio y ambas personas del pacto pasaban entre los animales diciendo que sucedan con nosotros lo que sucedió con esos animales si lo que hemos prometido no lo cumplimos. Brígido. Y el Señor, por medio del fuego, y aquí hay dos expresiones para eso. Dice que una antorcha y una hornilla humeante paseaban por entre los animales. La presencia de Dios por medio del fuego. Hermanos, imaginen ustedes, están en el desierto, pueblo de Israel, a punto de ingresar a la tierra prometida. Y Dios dice aquí, la gente quizás preguntando a Moisés, ¿por qué debemos nosotros conquistar esa tierra y no cualquier otra? Y Moisés entonces lee eso para ellos. Dios prometió esa tierra con esos límites. Y Dios es la absoluta garantía de que ustedes conquistarán esa tierra. La total garantía es Dios. Él hizo un pacto. Él firmó un contrato. Aquí tengo el contrato firmado con su nombre. Por lo tanto, ya está. Confíen en el Señor para ingresar a ese territorio y conquistar, porque el Señor ya dio esa tierra a ustedes. Y más, ¿cómo fue que Dios se manifestó en ese pacto? Por medio del fuego, ¿no? Ese pueblo estaba 40 años caminando en el desierto, donde todas las noches se prendía una columna de fuego. Era la presencia de Dios. Dios mismo. Entonces, cuando el pueblo lee eso, habiendo crecido, caminando por el desierto, viendo a Dios en una columna del fuego, el pueblo automáticamente comprendió que era Dios que estaba ahí. El humo también es importante porque cuando Moisés sube
en el monte para recibir la ley del Señor, de este monte salía humo y fuego. La presencia de Dios. Dios entonces se hace presente y se compromete con su pueblo. Ahora, aquí hay una mención de 10 pueblos. Y de repente uno se puede poner así como que, eh, eh, como abogado, ¿no? Como, ¿cierto? Que se va, pero, y ese pueblo, y ese sí, ¿por qué ese sí? ¿Por qué ese no? ¿Por qué una lista de 10 pueblos? La lista, aquí aparece 10, en otros relatos más adelante van a aparecer 7. ¿Por qué esa diferencia? La idea es, son 10 pueblos, una mención para todos los pueblos que habitaban en ese territorio. Hay una mención de territorio del sur al norte que fue lograda solamente durante el reinado de David y Salomón. No fue conquistada literalmente como posesión en el sentido de que era un territorio donde habitaban judíos ahí, pero fue el alcance del dominio del reino de David y después de Salomón. Pero ¿por qué eso es importante para nosotros? Porque usted va a decir, ya, pero ya no necesitamos esa tierra, o sea, no somos judíos y no quiero meterme en el conflicto, ¿no es cierto?, palestino, nada de eso. ¿De qué nos sirve ese relato para nosotros? Porque Dios también en el Nuevo Testamento nos promete una tierra. De hecho, antes de morir y resucitar y ser elevado al cielo, el Señor dijo a sus discípulos, yo voy a preparar a ustedes un lugar, una habitación, una tierra. Y de hecho eso que vemos en Apocalipsis, una tierra nueva. El autor de Hebreos va a decir que esta tierra no fue conquistada finalmente y cabalmente por el pueblo de Israel cuando Josué avanzó y conquistó aquel territorio. Ellos todavía no conquistan la tierra, todavía no han llegado a la tierra, nosotros tampoco. ¿Qué tierra estamos hablando aquí? De la absoluta, perfecta y plena presencia y comunión con Dios, que es donde vamos a tener toda la seguridad, todo el alimento, toda la paz, toda la protección, donde finalmente nos sentiremos en casa. Y eso es importante para nosotros, hermanos. Nosotros todavía no estamos en casa. No se saquen los zapatos. No se acomoden a ese mundo. No estamos en casa. Esta no es nuestra tierra todavía. El autor de Hebreos va a decir, nosotros somos también peregrinos. Caminamos, así como Abraham, para ese destino final, para esa tierra final. Caminamos para esa tierra que es perfecta, plena y abundante. Cuando Dios promete a un pueblo una tierra, dice, les llevaré a una tierra que emana leche y miel. Para el que tiene intolerancia a la lactosa no debiera ser muy cierto. O para los diabéticos tampoco. Pero no. ¿A qué se refiere Dios? La idea es de abundancia, pero el Señor podría hablar de la abundancia del trigo o de la carne. ¿Por qué? Leche y miel. Cuando abunda lo superfluo, cuando se abundan los lujos, es porque lo básico está bien cubierto. Les haré descansar. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios se comprometió con su pueblo a dar a nosotros descanso. Ese descanso no será conquistado por tu prosperidad personal, laboral y familiar. Y más, no importa el tamaño de su casa, lo cómoda que sea, no importa cuán esté pasando bien y cuánto te sientas realizado por tener tu casita. Ese no es tu destino final. Esa no es la meta para la cual debemos vivir. Hay un destino, hay una promesa, hay un Dios que se lanzó. Y Él nos llama a que, así como Abraham, creamos en Él. Entonces, ¿qué finalmente tiene que ver todo eso con Frodo y Arturo Prat? En Génesis 15, Dios se compromete con el fin de la historia. Sin suspense. Él dijo, yo soy la garantía y eso va a ser así.
Cuando vemos la historia, en el caso del Señor de los Anillos, de cualquier película, por primera vez estamos en la expectativa, ¿será que? Pero ya sabemos, es el protagonista, no va a morir. A menos que sea Juego de Tronos, ¿no? Donde todos los protagonistas mueren. Spoiler, ¿cierto? Eh, pero aquí no sabemos cómo va a ser. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos la historia ya acabada, hermanos. Y es por eso que el Señor dice, confíen en mí. Yo soy el guionista aquí. Yo soy el actor principal y el ejecutante principal de esa obra. Confíen en mí. Ahora, confíen en qué. Confíen en que yo voy primeramente a formar ustedes un pueblo. Y la relación mía con ustedes va a ser por medio de este pueblo. ¿Qué privilegio es? Y de la misma manera como a veces es imposible imaginar cómo Abraham podría tener un hijo, el pueblo del Señor nace en lugares imposibles. Y el Señor va trabajando por medio de la predicación del Evangelio, llegando a lugares imposibles. Debemos creer en eso, pero debemos entender también que el Señor demanda de nosotros fe. Solamente eso, que creamos en Él, que creamos en Él. Quizás se pregunte, o la gente pregunte a ti, ¿quién es el héroe de tu jornada? ¿Quién es el héroe de tu vida? Y te hagan creer que tú tienes que ser el héroe de tu vida. A la luz de esa historia, como mito fundacional de nuestra existencia, debemos entender que el héroe de nuestra historia es Jehová. Él se comprometió, Él pagó el precio. Y ahora, el llamado es a confiar, a descansar nuestras almas en aquel que no nos puede defraudar. Hermanos, Dios nos llama a la luz de esa historia a que tengamos un corazón que mira hacia el futuro con esperanza. Quizás estás angustiado por los problemas que estás viviendo a corto plazo. Por la llegada de los hijos, problemas laborales, la deuda. ¿Cuál sea su problema? Mira ese problema desde la expectativa del fin de la historia. Y más, mira ese problema desde la perspectiva de que ese problema no solamente es pequeño para aquel que resuelve todas las cosas, pero también de que tú no eres el héroe que va a resolver esos problemas. Es la historia de Dios. Viva la historia de Dios. Y en esa historia, Dios te va a conducir por valles y por montañas, por días felices y tristes, por conquistas y por pérdidas. Pero no se trata de las conquistas ni de las pérdidas, se trata de su historia. Porque al final de esa historia, todo eso servirá para conducirte al descanso perfecto. Esa es la meta. Esa es la meta. No guarde en el corazón la angustia, la preocupación, la frustración, el temor. Caminen hacia la meta. Como Abraham, crean. Eso es todo lo que Dios demanda. Crean. Vamos a orar. Cierra tus ojos.